Mira, Tony, si hay un espacio en el cine que sea fundamental, que aparezcan muchas películas de todos los géneros, son los mares y los océanos, efectivamente. Por lo tanto, hoy tengo un libro en las manos precioso, un libro realmente muy interesante, que no solamente puede gustar y puede hacer las delicias de un buen aficionado al cine, sino que también para cualquier persona que le guste la navegación, que le gusten las películas marineras, donde bueno, aparece el mar en sus diferentes momentos históricos del ser humano, porque se titula Cine y Navegación. Los 7 mares en 70 películas. Su autor es un autor que tiene un doble valor, porque Fernando de Cea Velasco, nacido en Madrid en 1958, no es solamente un reconocido crítico de cine, sino que además es capitán de fragata de la Armada Española y licenciado en Economía. Claro, esto le da una visión que a lo mejor el crítico de cine, que no es navegante, pues no tiene cuando ve una película sobre el mar. Don Fernando de Cea Velasco, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo, en primer lugar, felicidades por el libro. Creo que es un libro encantador. Usted hace un repaso a 70 películas a través de estos 7 mares, que son mares y océanos, evidentemente, pero además hace una cita 500 películas. Yo lo decía al principio, ¿no? El mar es uno de los espacios más explotados en el cine. Sí. Y las que faltan, ¿eh? Y las que faltan, evidentemente. Pero bueno, hay una buena relación. ¿Usted cómo ha construido el libro a partir de que quería hacer, supongo, un poco el juego de 7 mares, 70 películas, no 10 películas por mar o por océano, ¿no? Bueno, había que pararse en algunas cifras. Claro. Evidentemente son un montón de películas y bueno, me paré en 70 como podía haberme parado en 100 o en 50. Le quedaba muy bien al título 7 mares en 70 películas y bueno, pues en algún lado tenía que parar, pero son todas son películas de gran calidad. Algunas las he incluido por su popularidad más que por la calidad o por su éxito, pero la mayoría son películas muy recomendables todas. Y lo que sí se demuestra es que todos los géneros cinematográficos, incluso el musical, ha utilizado el mar como un lugar de acción, ¿no? Todos. Unos más que otros. Es verdad que el género de aventuras o el bélico, pues hay bastantes más películas, pero es verdad, todos los géneros, el musical, la comedia, el suspense, el terror... Incluso el western. Incluso el western, sí. Que parece que dices, bueno, pues, pero es que también a veces los caballos y los caballeros del famoso oeste americano también iban en barcos a veces, ¿no? No, pongo un ejemplo en la introducción que digo una película tampoco sospechosa de pertenecer al cine del mar como es El rostro impenetrable de Marlon Brando, pues tiene mucho que ver de cine del mar porque el mar actúa como catalizador un poco de las pasiones ahí que se enfrentan, ¿no? Efectivamente, muy bien apuntado, don Fernando. Estamos ante un libro muy interesante porque usted lo hace dividiendo en diferentes, digamos, subgéneros o historias. Empieza con aventuras y mitología, sigue con las de piratas, que quizás sería el apartado más rico, ¿no? Creo yo, y donde hay además muy buenos títulos. Después, los motines y las guerras napoleónicas, con grandes películas como Rebelión a bordo y una más reciente, que a mí me parece una obra maestra, que es Master and Commander, que supongo que usted, como marinero que es, le habrá vuelto loco cuando la vio, ¿no? Sí. Además, yo había leído las novelas de Patrick O'Brian, que me encantan. Claro, es que es un gran narrador del mar, sí. Y es verdad que lees las novelas y te imaginas un poco cómo sería la vida en la fragata Surprise, ¿no? Sí, claro que es una vida... Jack Aubrey. Y luego lo hizo muy bien Peter Weir, porque efectivamente cuando la vi en el cine dije, esto era lo que yo me imaginaba en el libro. O sea, la pena es que no han seguido haciendo la continuidad de las muchas novelas que tiene O'Brian. Es una pena, ¿no? Porque pues sí. Yo creo que se merecería una saga como otras sagas que hay en el cine. Después pone clásicos de la literatura y evidentemente se basa en las grandes novelas que se han inspirado en el mar, han tenido su acción en el mar, y como no puede ser de otra manera, no falta esa obra magnífica, clásica de la literatura y del cine, que es Moby Dick, ¿no? Moby Dick es de las que no puede faltar. Después también las bélicas, pone en primer lugar el acorazado Potemkin, que sería todo el ejemplo de cómo después evoluciona el cine a partir del concepto de montaje que tuvo Eisenstein. Y bueno, va todo así, ¿no? Las bélicas también son un apartado importante. Usted las divide en el acorazado Potemkin, Más estallado la guerra, A la caza del lobo solitario y El océano en llamas, que hay varios títulos de ellas. Después las comedias, los dramas,
el crimen y suspense, que también el mar ha sido lugar donde han habido asesinatos y han habido crímenes. Supongo que ha visto muchísimas películas antes de escribir el libro. ¿Cómo ha hecho el trabajo de selección y cómo miraba las películas? ¿Apuntando, recordando? ¿Cómo lo hacía? La disección que ha hecho usted de cada película. Pues ha sido un poco así. La verdad es que la selección ha sido muy difícil. Yo creí que iba a ser más fácil, pero ha sido complicada. Y las películas las he visto y las he revisto y las he revisado, y conforme las veía, pues sí, tomaba mis apuntes. Luego había una fase de documentación, claro, porque hay, si el lector ve en cada reseña, no solo está la crítica de la película, sino también hay datos, todo lo que sí, tenga que ver con el mar y con la historia naval y que tenga que ver con esa película. Es decir, que he intentado, digamos, en cada reseña hacer la mitad, por así decirlo, cinematográfica, y la otra mitad, pues, de divulgación de cosas del mar, de los barcos, de los los temas marineros, que es la ventaja que usted tiene como capitán de fragata de la Armada. Claro, es lo que yo decía al principio, un crítico de cine está en la butaca. Bueno, por algún lado tenía que salir, ¿no? Claro, y además me parece muy bien que usted haya tenido la idea de dedicar, me parece que es el primer libro que aparece en España dedicado al cine y navegación. No sé si en otros países hay también algunos estudios como el suyo dedicado a esta relación entre el cine y el mar y la navegación en el sentido más amplio del concepto. Pero mi pregunta iba por el hecho de, usted cuando ve una película donde salen los mares, los barcos, los marineros, los responsables del navío, del buque, usted es muy crítico con determinadas películas. ¿Cree usted que el cine respeta digamos lo que se tiene que hacer en realidad cuando se navega, sea un barco de un tipo, de una época, etcétera, etcétera? Pues algunas películas sí. Por ejemplo, hay un ejemplo claro en el libro, que es la batalla del Mar de la Plata, del Río de la Plata, la batalla del Río de la Plata. Famosa batalla y famosa película, sí. Famosa película, que está, lo mejor de la película, precisamente, son las secuencias en las que no ocurre nada, en las que se ve el día a día de la gente en el barco, el transbordo de pesos, dónde está el comodoro tal, no sé qué, el arriado del bote, y está perfectamente, bueno, están asesorados perfectamente los directores, eran Michael Powell y Emery Pressburger, asesorados perfectamente, porque es eso, la vida de un marino de guerra, perfectamente plasmada en la pantalla. O sea que sí que hay algunas películas que reflejan la realidad, otras no tanto, claro. Y ya si nos metemos en parodias del tipo Piratas del Caribe, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Piratas del Caribe lo menciona. Claro. No podía ser menos, ¿no? Piratas del Caribe está, está en el apartado de piratas, sí. De aventuras. Pero bueno, más por su fama y por su popularidad, sí, porque ha hecho una saga, claro. Sí. Y porque ya van por la quinta saga, sí. Que por su calidad, ¿no? Usted diría que de las mejores que usted pone de una de piratas, que me parece que hay 9 películas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál sería? Para mí, yo creo que hay 2 que para mí son casi mejores, que son La Mujer Pirata, me parece magnífica, y sobre todo el temible burlón. El temible burlón, sí. Que yo creo que es una de las parodias más divertidas, con Mark Lancaster y aquel actor que hacía de mudo, que no sé si era mudo o no era, pero que eran compañeros en el circo. No era mudo. Era mudo, de verdad. Tenía un acento muy fuerte de Brooklyn. Sí. y entonces decidieron... Le dijeron que no hablara. Que no hablara, sí. Sí, porque la verdad es que esa película es una maravilla. Pero no sé, yo quizás me quedaba con las de Errol Flynn, cualquiera de las dos, el Capitán Blood o el Halcón del Mar. El Capitán Blood o el Halcón del Mar, sí. Sí, me gustan muchísimo esas dos y quizás me quedaría con esas. Pero es verdad que La Mujer Pirata es una película de Jacques Tourneur buenísima, tiene un final espectacular, con ella en la jarcia, bueno, no lo voy a contar, pero... la verdad es que todas las que están ahí, hay un montón de películas de pirata y la selección más dura fue esta. Fue esta, claro, es que hay muchas. Hay también otro apartado, no lo he mencionado, se titula Toda Vela, y es curioso porque usted en estos apartados, por ejemplo, Toda Vela o Crimen y Suspense, que tiene un segundo apartado titulado Entre el misterio, el thriller y el terror,
toca temas de películas basadas en hechos reales, como es el caso de la Kon-Tiki, para mí una película excelente, no sé si usted estará de acuerdo, pero es excelente. Y después la del Capitán Phillips, que también explica un hecho real, desgraciadamente el momento aquel de los piratas que habían por la zona de, me parece, de África, por la cerca del Sudán. Sí, ¿verdad? O sea, usted también ha tenido en cuenta un poco esa mirada, no ha mirado documentales sobre el mar, que esto sería otro libro, supongo, mucho más largo. O sea, he tenido que hacer una acotación, claro. Entonces, por ejemplo, documentales no he incluido ninguno, ni tampoco iba a incluir películas mudas, pero claro, el acorazado Potemkin... Se había de incluir, sí. Era inevitable meter, y también El navegante de Buster Keaton. De Buster Keaton, sí, porque son dos referencias puntuales a la mar, ¿no? Es aquello que no podías olvidarlos, primero por quién es este y segundo por quién es Keaton, ¿no? O sea, habían razones también, digamos, cinematográficas. Razones de peso, son dos homenajes, como digo ahí, dos homenajes que el cine se hace a sí mismo, ¿no? Eso son obras maestras del cine mudo. Recordemos que, por ejemplo, en Crimen y Suspense, en el segundo apartado dedicado al misterio, al thriller y el terror, hay una película tan seria, que además fue el debut maravilloso de Polanski, como El cuchillo en el agua, que es un thriller de asesinatos, o también hay Lunas de hiel, que también es una película donde, aunque el mar sale de fondo, pero todo pasa en un barco. Todo pasa en un barco, en un transatlántico. Es un thriller que se decía, ¿no? El thriller morboso, ¿no? Exacto. Polanski era el rey del thriller morboso. Pero es curioso porque está El cuchillo en el agua, que fue su debut, y después Lunas de hiel, que también es una película importante en su filmografía. Y es que a veces hay directores que se pueden sentir, no sé, atraídos. Dicen que el mar tiene una cierta atracción, ¿no? Pues sí. Hay uno, hay un par de ellos que hicieron un montón de películas del cine del mar. Por ejemplo, Ty Garnett, que lo nombro en los dramas, que en Viaje de ida y Mares de China, hizo, no sé, como 10 o 12 películas relacionadas con el mar, porque a él le encantaba el mar. De hecho, dio la vuelta al mundo en un yate que tenía y fue rodando material para futuras películas, o sea, que era un loco del mar. Y sí, hay directores que casi se han especializado en eso, ¿no? Sí. Pues un libro absolutamente recomendable, no solo para los aficionados al cine, que evidentemente es un libro de cabecera y de tenerlo en la biblioteca donde hay las obras de cine, pero también para los buenos aficionados a la navegación, que puedan interesarle pues cómo el cine ha tratado y sigue tratando evidentemente a esos 7 mares y océanos que hay en el mundo. Cine y navegación, Los 7 mares en 70 películas, de Fernando de Cea Velasco, que ha editado en una edición magnífica la editorial Berenice en su colección Cine, y que yo creo que es un libro de obligada lectura y de obligada posesión para los buenos aficionados a la mar y al cine. Muchas gracias, don Fernando de Cea Velasco, y felicidades por ese trabajo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Adiós.